y le damos un fuerte aplauso con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Vamos a aplaudir fuerte. Te honramos, Señor. 1, 2, 3. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Hoy te honramos, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Ese es el tiempo de que usted y yo declaremos en esta mañana la grandeza, el poderío, la fuerza de nuestro Dios. Amén. Y vamos a decirle: grande y fuerte es nuestro Dios. Dile: grande, grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Digámosle: grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte. ¿Podemos repetirlo otra vez? Dile: grande, grande, fuerte es nuestro Dios. A ver, otra vez, fuerte. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Vamos a decirle última vez: grande, grande,
es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Sí, Señor. Dale el aplauso fuerte. Es para el Rey de Reyes, el Señor de señores. Te honramos. Gracias, Señor. En veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta su amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo está, desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón te doy el control. Decláralo, iglesia, cántaselo a Él. Toma el control, Jesús. Te entrego todo mi ser, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior.
Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Mi alma clama por ti, Jesús, te adoramos. Ayúdanos, Padre, a estar dispuestos enteramente, Padre, para recibir el mensaje de vida, Señor, como una tierra fértil, una tierra dispuesta, Señor, donde tú nutres, Señor, nuestra tierra, Señor, para que la palabra, Señor, prospere, para que la semilla germine. Padre, bendícenos este día, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a desechar, a despojarnos de todo lo que nos distrae, Señor. De toda idea, de todo pensamiento, Señor, de toda preocupación, Padre, que limita la obra y la palabra en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias, Padre, este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pero el mensaje que yo quiero darles el día de hoy es que hay algo más, una cobertura que está mucho más allá de todo lo que nosotros podamos conocer y de lo que podamos comprar. Y esa protección, pues es la que viene, esa cobertura es la que Dios nos da, la cobertura que viene de parte de Dios, que es superior a cualquier otra cosa que nosotros podamos poder adquirir. Pero que a diferencia de las cosas que nosotros vendemos, esta cobertura no se vende. Esta cobertura viene por gracia. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero esta cobertura no viene sola, hermano, la tenemos que buscar. Esta cobertura la tenemos que anhelar, tenemos que esforzarnos por vivir en ella. Aprender a movernos bajo sus límites y enseñar a nuestros hijos a buscarla, a vivir bajo esa protección. Cuando nosotros hablamos acerca de la cobertura de Dios, no sé si el tiempo, la distorsión de la palabra o una mala explicación del mensaje nos ha llevado a creer que la cobertura de Dios es algo simple, es algo más que está ahí dispuesto para nosotros, como algo que simplemente nos cubre. Y yo traté de buscar un ejemplo para ponerlo en su mente y que lo entendiera y que lo entendiéramos. Y a veces yo creo que nos hemos metido en la cabeza la idea que la cobertura de Dios es como un paraguas. ¿Cuántos de ustedes traen un paraguas en su coche, en su carro? Varias personas, algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el paraguas? Ahí lo traemos, olvidado en la cajuela. Pero el día que llueve, lo sacamos y nos cubre, ¿verdad? Es una protección, nos cubre del sol o en un día muy soleado. Pues solemos ver la cobertura de Dios de esa manera, como algo que nosotros podemos llevar a donde quiera que nosotros vayamos, haciendo lo que quiera que nosotros hacemos, y en el momento que la necesitamos, ahí va a estar la cobertura de Dios para nosotros. En cierto sentido sí es así la cobertura de Dios, pero no, lo que nosotros debemos de entender, que la cobertura de Dios no es algo que nosotros podamos usar a discreción. Entonces nos hemos acostumbrado a verlo así.
Es que yo creo en Dios y por lo tanto yo estoy cubierto por el Señor. Pero cuando usted lee la Escritura, la palabra, se dará cuenta que es algo más complejo que eso, es algo más grande y más profundo cuando hablamos en el sentido de la protección de Dios para nuestra vida. La Escritura nos demuestra otra verdad acerca de esto. La cobertura de Dios es algo que requiere principalmente de nuestra fe, poner nuestra fe en Dios, poner nuestra confianza, pero también requiere nuestro respeto. Algo muy importante que debemos aprender para poder vivir bajo la cobertura de Dios y no en una expectativa errónea. Muchas veces pensamos que podemos estar cubiertos por un amuleto, por un atuendo, algo que represente a Dios, la imagen de Dios. Pero por eso es que muchas veces tenemos que vivir cosas desagradables porque estamos en un pensamiento equivocado. La cobertura de Dios no está ahí para nuestra discreción. Ella no se mueve con nosotros. Nosotros debemos movernos debajo de ella, dentro de sus límites. Cuando uno no aprende eso y no sabe eso, es cuando uno falla y se equivoca. La cobertura de Dios, hermanos, no se mueve con nosotros, a nuestro placer. Nosotros debemos movernos en sus límites. Es algo diferente. Nosotros podemos vivir y movernos seguros a donde quiera que los límites de la palabra de Dios nos lo permitan. La palabra de Dios es un cerco de protección para nuestra vida. Mientras nosotros nos movamos bajo esos límites, entonces estamos bajo la cobertura de Dios. Es como usted tiene un toldo en su casa o un techo donde pone sus coches debajo de ellos para que el sol no los dañe. Pero imagínese qué difícil sería que usted se llevara ese toldo a donde quiera que fuera. No se puede. Y muchas veces nos confundimos y pensamos que la cobertura de Dios es un paraguas, y no, la cobertura de Dios es mucho más grande que eso. Y requiere que nosotros tengamos en cuenta, muy profundamente en cuenta, esa verdad. Quiero que leamos el Salmo 91. Es un salmo muy utilizado para hablar acerca de esto. ¿En qué radica la cobertura de Dios para nuestra vida? Salmo 91, verso 1 al 4. Mire, ponga atención a estas palabras que encontramos en estos versículos para que nos quede más claro este principio del que estamos hablando. ¿Está conmigo? ¿Lo leemos? Mire lo que dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? La cobertura de Dios necesita nuestra confianza, depositar nuestra confianza en ella. Él te librará del lazo de ¿quién? Del cazador. Todos sabemos que el ser humano tiene un enemigo que está buscando hacerlo caer. ¿Y qué dice? Y de la peste destructora. El versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hay una protección aquí en su verdad, en su palabra. Amén. Bueno, yo quiero que entendamos esto, que esto que yo les estoy comentando siempre ha sido así y siempre ha estado en las Escrituras. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud que había en Egipto, cuando los estaba trasladando de una realidad de sufrimiento y esclavitud a una realidad de libertad, a una libertad de comunión con su Dios, a una libertad de prosperidad, de bienaventuranzas y de gozo,
Moisés le dijo una cosa al Señor, y es muy importante, y esto nosotros lo deberíamos de tener en nuestro ser y anhelarlo también. Cuando el Señor lo manda a llevar a su pueblo, le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos mandes a ningún lado. Y esto lo ejemplifica algo muy hermoso que el Señor les dijo: esta es la señal de que yo estaré con ustedes. Una nube los cubrirá por donde quiera que vayan de día, y una lumbrera que iluminará su camino por la noche. Amén. Y fíjese, cuando usted lee esto mismo que estaba leyendo, pero en la traducción lenguaje actual, lo voy a utilizar para que nos dé otra perspectiva. Mire cómo dice en esta versión. Dice: vivimos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Nuestra vida, cuando nosotros empezamos a confiar en Él, estamos depositando nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en nuestro Dios. Entonces así vivimos. Cuando nosotros decidimos vivir así, dice el versículo 2, el mismo versículo: pasemos la noche bajo su protección. La noche ejemplifica las tinieblas. Muchas de las cosas desafortunadas que pasan regularmente pasan en la noche. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando cae la luz, cuando la luz se disipa y viene la noche, nos empezamos a sentir una necesidad de resguardarnos, de ir a nuestro refugio, al lugar donde nos sentimos seguros. Y ese es nuestro hogar, hablando en términos humanos. Pero espiritualmente, la luz tipifica vivir en la presencia de Dios, y la noche, las tinieblas, tipifica pues la dificultad, los problemas, los tiempos difíciles, que nadie estamos exentos de ellos. Pero dice la palabra de Dios: el que vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo su protección. Cuando ponemos nuestra vida, cuando decidimos vivir en Él, pegados a Él, Él nos protegerá, dice, en la noche, en las tinieblas, en el tiempo difícil. Y sigue diciendo el salmista: Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, y la fuerza la necesitamos para los tiempos duros. El Dios en quien confiamos, solo Él. Esa es la cobertura más grande a la que podamos ceñirnos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos. Por eso los jóvenes son muy susceptibles a los accidentes y ese tipo de cosas, porque de cierta manera los peligros están ocultos para ellos. Aunque les digan que eso puede suceder, hay un velo que no los deja entender la magnitud de eso. Y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Amén. Yo les decía la semana pasada que estos días que no hubo servicio, yo me sentía mal. Me sentía mal porque sentía que no estaba haciendo la obra del Señor, pero a su vez me sentía que necesitaba estar aquí. Necesitábamos alumbrar, prender avivar la llama del Espíritu en nuestra vida, que es la que nos permite estar conscientes de Él. Y es cuando entendemos esta verdad que podemos vivir bajo la cobertura de Dios. Pero no solamente eso, podemos ver
y podemos asirnos de los beneficios que esta trae. Hermanos, les repito, nosotros no debemos jugar con eso. El que por ideología o por ignorancia se aparta de la cobertura de Dios, pues muy probablemente tenga que enfrentar alguna consecuencia. Tenemos que entenderlo esto. ¿Qué necesitamos para que la cobertura de Dios sea una realidad en nuestra vida? Lo primero que habla la Escritura que nosotros debemos buscar y permitir es la dirección de Dios para nuestras vidas. Ser dirigidos por Dios. Ahí es donde verdaderamente estamos arropándonos bajo esa cobertura. Para poder vivir bajo la cobertura debemos dejarnos ser guiados por la palabra y por el Espíritu. Ser sensibles al llamado, a la instrucción, al consejo del Espíritu. Yo estuve leyendo esta semana mucho acerca de la conciencia porque quiero predicar acerca de eso. Y en la Biblia hay mucha evidencia que el ser humano, aun cuando desconoce de Dios, en su mente hay algo que le dice lo que está mal y lo que puede salir mal. Dice en un versículo, parafraseándolo, no dice así tal cual, pero que Dios se revela a los hombres en sus pensamientos. Es decir, hay una conciencia que nos habla, pero a veces pues somos necios y no lo queremos aceptar o no permitimos que la palabra dirija nuestra vida, ni el Espíritu mismo. Tenemos que hacernos sensibles al llamado. ¿Por qué necesitamos dejarnos ser dirigidos? Para que nuestro comportamiento se ciña a la palabra de Dios. Muchas veces les he hablado de Timoteo, de un joven pastor, que el apóstol Pablo lo discipuló, era su mentor, era un padre espiritual y de cierta manera era una figura paterna para Timoteo. Timoteo se había creado bajo la dirección y las enseñanzas de su abuela y de su madre, pero no menciona la Escritura una figura paterna en la vida de Timoteo. Entonces Pablo, desde muy pequeño, vio que era un niño entregado, un joven entregado, porque había seguido, fíjese lo importante del ejemplo de los mayores para los jóvenes. Dice, conozco, le dice Pablo, que en ti está la misma fe en Dios que tuvo tu madre y tu abuela. Dice, que tienen tu madre y tu abuela. Entonces era un joven que él lo adoptó, lo discipuló y lo puso a pastorear una iglesia. Pero Pablo sabía lo que este joven se iba a enfrentar y sabía que iban a venir a su vida muchas dudas y mucha gente lo iba a querer desviar con sus palabras del camino. Entonces le deja muchos consejos. Entonces Pablo le dice, Timoteo, cuida mucho tu conducta. Quiero que lo leamos en primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16, aquí lo tengo. Mire lo que le dice, ten cuidado de ti mismo, dice la palabra, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. En la traducción lenguaje actual, mire cómo dice, ponga atención a esto, Timoteo, compórtate como es debido. Es decir, ciñe tu conducta a la instrucción de Dios, a como la palabra o como Dios en su palabra nos dejó establecido. Y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también te salvarás ¿a quién? A los que te escuchan.
Entonces es muy importante que nosotros como adultos, como padres, como cabeza de familia, entendamos bien el principio de la cobertura de Dios. Y le enseñemos a nuestros hijos que la cobertura de Dios no es algo que nosotros podamos manipular a nuestro antojo, sino es algo a lo que nosotros debemos de someternos. Nos debemos de someter y respetar sus límites. Las ovejitas, cuando andan pastando en el campo, por lo regular, los que las pastorean tienen la ayuda de algunos animales, como los perros. Y hay unos perros que son bien diestros. Cuando ve que una se empieza a desviar, que se empieza a apartar, que empieza a quedar vulnerable de los peligros, el perro rapidito sabe lo que tiene que hacer y va y la reprende y la mete al redil otra vez. Los pastores utilizaban una especie de boomerang o de lanza de madera, y cuando una oveja se iba, la avientan, le tiran a la cabeza pero no le dan y cae adelante de la oveja se asusta y se regresa. Esos son los límites espirituales, espiritualmente hablando, y esos límites los vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahí están escritos. Bueno, pastor, pero ¿por qué no lo entendemos? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, Pablo le dice a Timoteo: cuida mucho tu comportamiento, le dijo, porque eso va a ser lo que te va a salvar. Imagínense que Pablo le hubiera dicho a Timoteo: Timoteo, tú estás cubierto por Dios porque has sido un joven de fe. No necesitas cuidar tu comportamiento. No, le dijo, tienes que cuidar tu comportamiento. Eres un joven de fe, vienes de una familia de fe, pero tienes que cuidar tu comportamiento, porque eso es lo que va a salvar tu vida. Y a los que sigan tu ejemplo, a los que tú le enseñes, esos también se van a salvar. Pablo sabía que había personas que adulteraban la palabra de Dios. Así como hemos malentendido el principio de la cobertura, que decimos, es que yo creo en Dios, ya estoy cubierto con eso. No, es más complejo que eso. Pablo sabía, por eso también le dice a Timoteo, ahora en 2 de Timoteo 4, vamos rapidito ahí, y yo lo voy a leer aquí en la traducción lenguaje actual para ir más rápido. Bueno, lo voy a leer ahí con ustedes en su pantalla. Mire, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice su palabra. Que prediques, ¿qué dice? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué más? El versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán ¿a qué? A fábulas, a falsas expectativas. Como muchas veces caminamos creyendo en una falsa expectativa en la cobertura de Dios. Y el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobre evangelista, dice, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo desde entonces sabía que esto que estamos hablando no es muy común, no es algo que gane la simpatía de las personas, pero es real, hermanos. Yo sé que hay mucha gente que nos puede vender o puede intentar vendernos la cobertura de Dios, pero la cobertura de Dios no se vende. La cobertura de Dios está gratis para aquel que quiera asirse, ceñirse a ella. Lamentablemente,
muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar. Y muchas de las personas, lamentablemente, cuando encuentran a alguien que quiere escuchar algo que no sea tan complicado como lo que dice la palabra, le ponen atención y terminan cayendo en el error. Lo que más aparta a las personas de la fe genuina en Dios, de la sana doctrina, termina siendo gente que adultera la palabra de Dios. Pero quiero decirle una cosa: la palabra nunca cambia. La escritura, desde que fue escrita, es la misma. Puede haber una versión que la distorsione un poco, pero la palabra en su esencia es igual, nunca cambia. Los mandamientos han sido los mismos, la instrucción ha sido lo mismo, lo que demanda Dios de nosotros ha sido lo mismo desde miles de años. Entonces, ¿dónde radica el poder de la palabra de Dios? En el cambio del hombre. El hombre sí es el que cambia. ¿Por qué cree que muchas veces le puedes predicar a uno durante mucho tiempo y durante años y es un cabezadura? Y le predicas y sí, está bien y no te escucha. Pero Dios tiene un plan con él y tiene un propósito. Entonces, como a Timoteo nos dice, síguele predicando. Yo sé que a la gente no le gusta mucho escuchar eso, pero tú síguele predicando con paciencia y con amor. Y diles, no, las cosas no son así como creemos que son. Dios no está a voluntad de cada uno de nosotros. Dios es una roca eterna, firme, que no se mueve. Por eso dice la palabra de Dios, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y dónde está Dios? En el mismo lugar, en el trono de justicia y de gracia. Ahí está Dios. Nosotros somos los que nos movemos de la cobertura de Dios, porque a veces escuchamos algo. Y sabe una cosa, hermanos, la palabra no cambia, pero los hombres sí. Cuando el hombre acepta el yugo de Dios en su vida, es cuando el Espíritu hace un cambio en él. Nosotros muchas veces, todas las palabras de pretexto que ponemos no es otra cosa que no queremos llevar el yugo de Dios. Y Él dijo, acepten mi yugo porque mi carga es ligera. Pero no lo queremos llevar. Queremos una falsa libertad que el mundo nos ofrece. Y me gusta mucho cómo cambia el hombre. Y cuando el hombre es tocado por el Espíritu, esa palabra que nunca ha cambiado transforma su vida. Tal vez tú hasta este punto has dicho, la palabra no ha hecho cambios en mi vida, porque no has dejado que el Espíritu te enseñe la palabra. El Espíritu de Dios, ser sensibles a su llamado, es lo que nos hace caer en cuenta. La virtud del hijo pródigo es que volvió en sí. Pero Dios nos quiere evitar la pena de tener que vivir en una miseria, anhelando la comida de los cerdos para que entendamos su gracia. Dios quiere que eso suceda antes de que lleguemos a ese punto. Y en una ocasión el Señor le dice unas palabras muy hermosas a Pedro, que habla de esto que estoy hablando, de cuando el Espíritu nos explica la palabra, nuestra manera de pensar cambia. Nos ceñimos a la Escritura y nuestro comportamiento también se ciñe a la palabra de Dios. En Mateo 16, 17, el Señor le dice unas hermosas palabras a Pedro. Iba Jesús con sus discípulos a cierto lugar, y al llegar ahí el Señor les hace una pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy? Pero al Señor no solamente le interesaba lo que la gente pensaba acerca de Él.
le interesaba lo que sus discípulos pensaban de él. Me pueden poner anterior, desde el versículo 13, por favor, lo vamos a leer, porque es importante darle contexto a esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el Señor le pone más candela a la pregunta y le dicen: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro, el impetuoso Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínese, a lo mejor Jesús decía: mira, del que menos esperaba, del impetuoso, del que andaba armado, del imprudente, es el que respondió. Entonces le dice el Señor, le dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios que está en los cielos nos revela su palabra, entonces somos bienaventurados. Cuando el Señor nos hace entender dónde está, de dónde radica su cobertura, es donde podemos vivir bajo la bienaventuranza de la cobertura de Dios. Entonces tenemos que dejarnos dirigir por Dios. Es muy importante. Espiritualmente Dios nos dice: hey, déjame manejar tu vida. Y ahí es donde entra nuestra confianza, y de poner nuestra confianza en Él y dejar que la dirija. La palabra nunca cambia, hermanos. Siempre está ahí. Pero en el momento que el hombre cambia, ahí es donde el poder de la palabra se hace vigente en nuestra vida. Por eso le dijo: bienaventurado eres, doblemente bendecido eres, Pedro, porque no te lo dijo carne ni sangre, te lo reveló mi Padre a través del Espíritu. ¿Qué le dijo a Tomás el Señor? Le dice: ciertamente tú crees porque has visto, pero bienaventurados los que crean en mí sin ver. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Por eso el Señor, miren, Pedro había entendido también esto, que el Espíritu había actuado tan profundamente en la vida de Pedro, que cuando Pedro, lo que dijo el hermano Saúl la semana pasada, cuando el Señor, llegaron sus discípulos y le dijeron: Señor, toda la gente se fue, se molestaron, porque las cosas que tú dices son duras de digerir. Y el Señor le dice: pues si quieren ustedes también váyanse. Pero Pedro ya sabía, dijo: no, Señor. Vamos a leerlo, Juan 6:68. Fíjese qué hermosa lección nos deja Pedro en estas palabras. Era un hombre que la palabra ya había sido revelada a su vida. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. En la traducción lenguaje actual, Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tu palabra, solo tus palabras dan vida y vida eterna. Y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Él ya lo sabía. Entonces es bien interesante ceñirnos bajo la dirección de Dios. Entonces se manifiesta la protección de Dios para nuestra vida. La protección
siempre, mis queridos hermanos, está limitada a un lugar, a una condición, a un espacio. Por esa razón, mis queridos hermanos, la palabra de Dios depende de que si nosotros la queremos o no para nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de un Dios omnipotente que todo lo puede, que no hay nada que se limite para Él, nos cuesta entender que aún la bendición y la protección de Dios está condicionada a si nosotros la aceptamos, la queremos o no para nuestra vida. Mucha gente a veces en un momento que se cansa de la protección se la quita y va y anda sin protección y se golpea. Porque no la podía, y a veces así estamos nosotros. A veces nos queremos hacer cosas y nos sentimos limitados por la palabra de Dios y nos salimos de esos límites, y ahí es cuando vienen las dificultades, los problemas. Pero Dios, mis queridos hermanos, en su soberanía y en su poder, no te va a imponer nada en tu vida. Él te dice, la cobertura, mi protección, aquí está. Tú decides si la tomas o no. Y un fragmento de la Escritura que ejemplifica esa manera de conducirse de Dios. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Juan 5, cuando seguramente usted lo ha leído. ¿Se acuerda del paralítico del estanque de Betesda? Del estanque de las ovejas. Era un estanque que ahí se lavaban las ovejas para el sacrificio. Entonces se decía que ese estanque tenía, habitaba la gracia en ese lugar. De cuando en cuando, dice, descendía un ángel a mover las aguas, y el primero que entraba a las aguas era sanado, dice la palabra de Dios. Por eso mucha gente con muchas necesidades y enfermedades habitaba alrededor de ese estanque esperando que se movieran las aguas para entrar en ellas y ser sanados. Entonces Jesús llegó a ese lugar. Y había un hombre que dice que tenía 38 años, imagínese eso, 38 años sufriendo con una enfermedad. Y ahí estaba todo el tiempo esperando que se movieran las aguas. Entonces llega Jesús con una pregunta que parecería muy obvia e incluso hasta fuera de lugar. Viendo Jesús que tenía todo ese tiempo, dice la Escritura, llega y le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y dices tú, pues claro que quiere ser sanado, ¿no lo ves que ahí está? Pero no es que Jesús no entienda lo que nosotros necesitamos. Es que Él actúa en tu vida cuando tú le declaras, sí, Señor. ¿Por qué cree que siempre le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Crees? Eran las preguntas que Jesús le hacía a las personas. Entonces Jesús nos está preguntando, ¿quieres vivir bajo mi cobertura? Nosotros debemos anhelarlo. Nosotros aquí encontramos la propuesta que Jesús y nuestro Dios nos hace. ¿Quieres vivir bajo mi protección? La Escritura ya lo detalla y te da los límites y los parámetros. Pero nosotros debemos decidir tomarla. Es una decisión que nos corresponde a nosotros. Es una lucha y una pelea que nosotros debemos dar. Y nosotros queremos que Dios decida. A veces queremos que Dios nos cambie. Pero nosotros realmente dentro de nuestro corazón no queremos. Y se lo queremos dejar a Dios. Y Dios nos dice, no. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres vivir bajo mi gracia, bajo mi protección? Pues tú decides.
Es una decisión que nosotros debemos tomar. Proverbio capítulo 30, verso 5. Estamos terminando el mensaje del día de hoy. Toda la palabra de Dios es limpia. Es el escudo a los que en Él esperan. Aquí está su propuesta, pero estamos buscando, la estamos anhelando, estamos dejando sernos dirigidos. Por eso les decía ahorita lo importante de tener esa revelación que tuvo Pedro. Y lo último que yo quiero hablarles, para que la cobertura de Dios sea eficaz, tenemos que permanecer, no dejarnos desviar por las cosas que estamos viendo, no dejarnos desviar por las situaciones difíciles, o porque una persona vino en un momento que estábamos vulnerables y nos metió una idea errónea a nuestra cabeza y decidimos apartarnos. Como dije al inicio, la protección de Dios no se mueve a nuestra discreción, a nuestro placer. La protección de Dios es eficaz en nuestra permanencia debajo de ella. Un toldo en un lugar muy soleado lo va a proteger si usted se queda debajo de él. Cuando leemos nuevamente el Salmo 91:1, vemos una palabra muy interesante que encontramos ahí. Dice la palabra, el que habita, el que vive. Cuando usted va al diccionario y busca esa palabra, dice es el que vive en un lugar, en un espacio y permanece en una condición. Eso significa la palabra habitar. En otras palabras, en palabras sencillas, habitar dice no salirse de. Nosotros habitamos en esta ciudad. Entonces es muy importante permanecer, aprender a permanecer, a soportar los límites. Al principio es como incómodo, como cuando recién se estrena unos zapatos. Como que aprieta un poquito, pero se ven muy bonitos, ¿verdad? Quiero terminar con esto para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Y quiero utilizar la vida de Elías y su discípulo Eliseo. Esos hombres vivieron en tiempos muy difíciles, de muchos peligros, de muchas dificultades. Pero Dios los sacó adelante a los dos. Pero los dos repetían una frase que usted está viendo en este momento en su pantalla. Los dos siempre que hablaban a la gente repetían esta palabra: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Se habían acostumbrado a esto. Era su diario vivir. Eran hombres que no traspasaban los límites. Y eran hombres semejantes como usted y como yo. Dice la Biblia que tenían. Elías era un hombre que hizo grandes cosas, grandes manifestaciones del poder de Dios. Pero sin embargo era un hombre como usted y como yo, que era sujeto a pasiones. La vida no nos exenta de dificultades, de cosas que nos causen temor. Pero mientras nosotros decidamos vivir con nuestro Dios y morar bajo su protección, Dios nos sacará adelante. Y podremos decir a nuestras generaciones, cuando nos pregunten: oye papá, oye abuelo, oye abuela, oye tío, ¿cómo pasaste esto? ¿Cómo fue que soportaste esto? Y nosotros vamos a decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que Él fue el que me sacó adelante. Cuando venga a su vida alguien a decirle algo que sea contrario
a la palabra de Dios y que se oponga a la instrucción de Dios, si está usted en duda, ese momento apártese, vaya a oración y pídale a Dios que le ayude a confirmar la palabra en su vida. Solo eso nos va a salvar de algunas cosas que lamentar. Amén. Yo no le puedo vender la cobertura de Dios. La cobertura de Dios no viene de un hombre. Los hombres somos falibles, fallamos, pero nuestro Dios que está en lo alto, ese sí que no falla. Ese no falla. ¿Cómo lo encontramos? Ahí está su palabra. Por eso dice que el versículo que leíamos, Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que la toman para su vida. Ahí está la cobertura de Dios. Amén. Te exaltamos, Jesús. Clamamos a ti, Señor. Entregamos nuestros ser a ti, Señor. Te exaltamos. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Anhelamos tu presencia, Señor. Oh, Jesús. Mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús. El amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Vamos a cantar una vez más. Oh Jesús, oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús.
siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí, Señor. Tú eres mi primer amor. Le invito a cantar una vez más. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Mi primer amor nuevamente. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti, Jesús. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores, dice el salmista David. Hoy queremos llegar delante de tus pies, Señor, rendidos. Ahí es donde podemos descansar, ahí es donde podemos reposar, ahí es donde nos podemos refugiar, Señor. Ahí es donde vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies. Oh, oh. Acercaste a tu presencia, me levantaste
más alto. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus No hay lugar más alto, más grande. estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré posado, posado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto. Cántalo fuerte. Estar a tus pies. No hay lugar, no hay lugar. Es ahí donde nos rendimos. Es ahí donde podemos reposar. No hay lugar. Sí, Señor. Solo a tus pies. Solo a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. De última vez, no hay lugar más alto. Dile con todas tus fuerzas, más grande que estar a tus pies. Ahí en la intimidad, cuando nos encontramos contigo, más alto, y podemos llegar a ti y reposar, Señor. Y tú nos abrazas, nos confortas. Más alto, más grande. Es ahí, Señor, donde podemos recibir tu abrazo y podemos recibir tu palabra, palabra de consuelo. En nuestra intimidad es donde puedo descansar, en tu presencia. Solo, solo en tu presencia, solo en tu presencia es donde puedo descansar. Oh, Señor, Jesús, no hay lugar, no hay lugar, no
Señor, en esta mañana que te amamos con nuestro corazón, que te necesitamos, que no hay nada que nosotros podamos hacer solos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos de tus fuerzas, necesitamos de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Levanta hoy corazones, Señor, que arda en nuestro corazón el fuego, Dios, de tu presencia en nuestra vida. Que haya un anhelo, una desesperación, Señor, cada mañana por llegar delante de ti, Jesús, a tus pies. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Como decía esta canción, que nuestra alma se ha perdido en el desierto, en medio de los problemas. Pero queremos decirte que tú eres nuestro primer amor, que siempre serás nuestro primer amor, que te amamos, Señor, con nuestro corazón. Que si hay algo que hoy esté estorbando en nuestra vida, para que tú seas el centro, el foco, la meta, el blanco a seguir, Señor, que tú lo quites, Señor, que limpies nuestra vida, que purifiques nuestra vida, que cuando lleguemos a ti, Señor, seamos vasos agradables, instrumentos agradables delante de ti. Quita de nuestro corazón el rencor, la avaricia, el orgullo, la vanidad, Señor. Despójanos de todo esto, Señor, que no te agrada, para que cuando lleguemos delante de tu presencia nos puedas ver con agrado, Jesús. Queremos caminar contigo siempre, en cada mañana, en cada atardecer, en cada hora de nuestra vida, en cada descansar, en cada levantarnos, Señor. Tu presencia nos abrace, nos llene, nos inunde. En el nombre de Jesús te necesitamos, te necesitamos. Eres el amor de nuestra vida. Gracias, Señor. Dale el aplauso fuerte al Rey. Gracias.